Buenos días, un gusto saludar a los amigos. Vamos a empezar la clase de hoy y entonces vamos a darle una cordial bienvenida a todos. Hoy tenemos el tema periodificación de la civilización andina. Muy bien, vamos a comenzar. En primer término, cuando hablamos de periodificación de la civilización andina, ¿a qué nos referimos? Porque usted dirá, profesor, pero la semana pasada ya hablamos de teorías del origen de la cultura peruana o el poblamiento americano. Claro, ese es el poblamiento de América. Pero ahora vamos a tratar cómo se origina la cultura andina, cómo se clasifica la periodificación. Un cordial saludo para Tamiris, para Paul Patri, para Junior Zambrano, para Carlita de la Cruz y para todos mis queridos estudiantes que ya están con nosotros. Una cordial bienvenida. Vamos a empezar la clase entonces, ¿qué le parece? Empecemos. Periodificación de la civilización andina. La periodificación clásica es la que de repente uno ha escuchado, ¿no? De repente dice, profesor, un señor llamado John Rowe, es un arqueólogo, o el arqueólogo norteamericano John Rowe, nos habla acerca de clasificar las culturas tomando en cuenta la evolución y difusión del estilo cerámico. La evolución y difusión del estilo cerámico. ¿Cómo es eso, profesor? Bueno, cuando un arqueólogo hace excavaciones en algunas partes del Perú y encuentra algunos huaquitos, él puede decir a qué cultura pertenece por las características que tiene. O sea, tú puedes decir si es propio del Perú o del extranjero, o si es propio de la costa o de la sierra. ¿Por qué? Porque cada cerámica o alfarería tiene algunas características muy propias de ellos. Por ejemplo, profesor, si tú encontraras un huaquito de la cultura chavín, lo más seguro es que lo puedes identificar. ¿Por qué? Porque tú dices, ya, tiene rasgos de felino y es un solo color, es monócromo. Esa es una de las características, por ejemplo, o por darte un ejemplo. Veamos aquí. Cuando John Rowe clasifica las culturas, él nos habla de horizontes e intermedios. Según el señor Rowe, ¿qué cosa es un horizonte? Una cultura panperuana. ¿Qué querrá decir que es panperuana? ¿Cómo que panperuana? Allá se expande por todo el Perú. Cuando usa la expresión pan peruana, la palabra pan es todo. Si tú dices pan peruana, significa que abarca por todo el Perú. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Chavín, por ejemplo, fue una cultura panperuana, ¿o no? Porque Chavín va a irradiar su influencia cultural por gran parte del Perú. No debe entenderse por panperuana que militarmente o territorialmente va a estar presente en todo el Perú. Eso no es posible, sinceramente.
Mira, los incas, que fueron una gran cultura, un imperio, no vamos a decir que el Perú abarcó, los incas abarcó exactamente todo el Perú, porque hubo partes, sobre todo de la selva, ¿ya? Sobre todo partes de la selva, en la que el imperio incaico no estuvo presente. A eso me refiero, ¿entiende? Ya. Ahora, ¿qué se entiende por intermedio? Se dice que es una cultura de influencia regional o de influencia local. Repito, un intermedio es una cultura de influencia regional o local. Ahora vamos a explicar ese asunto. A ver, vamos a explicarlo. Una cultura, por ejemplo, de repente es de la costa norte, ¿no? Un ejemplo concreto sería la cultura mochica. Ahí está, mochica es costa norte nomás. No vas a decir que Mochica abarcó todo el Perú, no, Mochica solo abarcó netamente lo que es la costa, ¿ya? Mochica es costa. Mi pregunta para ustedes es la siguiente. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, con la cultura nazca? Cultura nazca. ¿Mm? Ese es el punto. La cultura nazca es una cultura netamente costeña, básicamente costa sur, ¿entiendes? Ese es el punto. Por lo tanto, esta cultura de Nazca es costa sur, ¿de acuerdo? Eh, entonces, diferencias entre horizonte e intermedio. Horizonte, una cultura que se expande por todo el Perú. Intermedio, una cultura de carácter regional. Tomando en cuenta eso, la periodificación que plantea John Rowe es la siguiente. Él dice, periodo precerámico. Ahí está. Periodo precerámico. También dice, atención, periodo inicial. ¿A qué se está refiriendo con eso? Periodo inicial, periodo precerámico, horizonte temprano, intermedio temprano. Entonces yo observo y digo, profesor, yo veo que cuando él dice precerámico, es porque John Rowe toma en cuenta el desarrollo de la cerámica. Claro, por eso dije, el criterio que emplea él es la cerámica. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el criterio que usa él. Ahora, él habla de un horizonte temprano o primer horizonte. Entre dos horizontes siempre está un intermedio, fíjate. ¿Te das cuenta? Por eso tú dices intermedio temprano y luego viene el horizonte medio. Pero entre el horizonte medio y el horizonte tardío se encuentra el intermedio tardío. Por lo tanto, tú dices allá. En la historia del Perú, según lo que estoy viendo, hubo 3 horizontes, y solo 2 intermedios, ¿verdad? Ese es el punto. Ahora, mi pregunta para usted es la siguiente. ¿Es la única forma como se clasifican las culturas? No. La primera que hemos visto es la de John Rowe, es su planteamiento. Pero ahora vamos a ver el planteamiento del señor Luis Guillermo Lumbreras. ¿Ya? Luis Guillermo Lumbreras. Luis Guillermo Lumbreras dice que hay que tomar en cuenta el desarrollo socioeconómico de las sociedades. Desarrollo socioeconómico de las sociedades. Entonces tendríamos que ver qué es lo que hace que un pueblo se desarrolle. Acá Lumbreras dice, es su economía, es la sociedad. Por lo tanto, él plantea otra forma de clasificar las culturas. Por ejemplo, él no nos habla de precerámico, él dice el formativo. ¿Cómo es eso? Formativo. Tenemos que él considera
que hay una etapa de formación de la civilización andina, ¿ya? Formación de la civilización andina. Así tenemos el llamado formativo inicial, el formativo síntesis y el formativo final. Por darte un ejemplo, hace un tiempo vino como pregunta de admisión una imagen. Claro, sobre la imagen que tú veías te hicieron una pregunta. Por ejemplo, tú cuando ves esa imagen, ¿con quién lo identificas? O sea, ¿con qué cultura? A ver, cuando tú ves esa imagen dices, a ver, ¿qué cultura puede ser? No sé, Chavín o Chica, antes de Chavín, ¿cuál puede ser? ¿Tiahuanaco? ¿Mm? ¿Caral? ¿De repente Caral? ¿Qué dices tú? A ver, ¿quién podría ser? Y la respuesta es, eso pertenece al formativo inicial, es antes de Chavín. Esa escultura que tú estás viendo es Sechín, queda en Casma, Ancash. Le conocen como los guerreros o danzantes Sechín. En serio. Los guerreros o las danzantes Sechín. ¿Sabías tú entonces que la cultura chavín es posterior a muchas manifestaciones culturales importantes? Por eso hoy vamos a desarrollar eso. ¿Estamos de acuerdo? Hoy nos corresponde desarrollar ese asunto. Entonces vamos a ver, por ejemplo, ya el planteamiento de Lumbreras. Lumbreras plantea el periodo lítico. ¿Tú te das cuenta que el señor John Rowe no habla de lítico? De frente dice precerámico. Lumbreras te habla de un periodo arcaico, un formativo. ¿Te das cuenta de algo más? Él utiliza la expresión horizontes intermedios. Eso de horizonte intermedio lo plantea John Rowe, pero mira, Lumbreras no lo menciona. Para Lumbreras está de frente lítico. Así es simple, lítico. Ah, el periodo lítico es el periodo, ok. ¿Y qué hay en cuanto a los horizontes? No aparece ni uno, profe. No, profe, lo que está haciendo es usar otra denominación. Él no usa la misma denominación de John Rowe, profe. Claro, porque en realidad están analizando la misma cultura peruana, ¿no? Lo que estamos hablando es de otro criterio. Ah, ya, es otro criterio. Entonces, para Lumbreras hay un periodo lítico, un arcaico, un formativo, un desarrollo regional, un imperio wari, los estados regionales y el imperio inca, ¿sí o no? Claro. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a empezar a analizar cada una de las clasificaciones. Claro, porque yo considero que debemos conocer las diversas clasificaciones que plantean estos señores. En ese sentido, vamos a conocer. De repente un joven dirá, profe, con sinceridad, ¿cuán útil me es eso? Vamos a imaginar que una pregunta de admisión te dice más o menos así. Durante el periodo de los desarrollos regionales, bla, 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 bla. Entonces, como dice, durante el periodo de los desarrollos regionales, ¿de qué te está hablando? ¿Me entiendes? ¿O qué tal dijera? Durante el segundo horizonte, ah, entonces yo debo tener en cuenta que debo conocer estas etapas. Así yo podré contestar con éxito cualquier pregunta. Porque si yo ni siquiera sé de qué me está preguntando, ¿cómo pretendo buscar una respuesta? ¿Qué tal la pregunta fuera así? Durante el periodo de los estados regionales, uy, ¿de qué me está hablando? ¿Qué culturas son esas? ¿Me entiendes? Entonces, vamos a conocer estos criterios de clasificación. Empezamos. A ver. John Rowe
nos habla de un periodo precerámico, un periodo en el cual aparece, por ejemplo, Toquepala, con su arte rupestre. John Rowe dice, todo eso es un periodo precerámico. Él considera que al no haber cerámica, esas sociedades no habían alcanzado aún un desarrollo importante. Pero un momento, Lumbreras dice, hay un periodo lítico. Si bien es cierto, el hombre aún es cazador-recolector, pero el hombre ya tiene una expresión cultural, como por ejemplo el arte rupestre. Ese arte rupestre que estás viendo tú es de Toquepala. Y ese arte rupestre evidencia que el hombre tenía características semejantes a los de Europa, por ejemplo. En España existen las cuevas de Altamira, en Francia existen las cuevas de Lascaux. Son ejemplos de qué? De hombres del Paleolítico Superior, cazadores recolectores. Por lo tanto, más bien el hombre de Toquepala nos muestra que el hombre que llegó al Perú ya tenía ese desarrollo cultural, ¿me entiende? O sea, el caso de Lumbreras es más analítico porque nos explica las características de la sociedad. ¿Y qué hay en cuanto al arcaico? En el arcaico, primero el hombre aprende la agricultura. Entonces, ¿qué cosa es? Es un, ¿qué podemos decir? Horticultor, profesor. Cuando el hombre recién está aprendiendo la agricultura, es un horticultor, bien dicho. Y también podemos decir que el hombre ya practica, ojo, actividades como la ganadería. Pasa el tiempo y llega un periodo llamado arcaico superior. Y en el arcaico superior el hombre ya construye. Y la prueba de eso es lo que estás viendo tú, Caral. ¿Conoces Caral? ¿Te has fijado qué forma de construcciones tenía? Tenía plataformas, plazas circulares. Es sorprendente. Ahora, ¿sabías tú que en cuanto a antigüedad, Caral es contemporáneo a Mesopotamia y Egipto? Pero Caral pertenece a un periodo llamado arcaico. Entonces, tú te das cuenta que Lumbreras hace otro tipo de análisis, mientras que John Rowe dice, todo eso es precerámico. ¿Por qué? Esos hombres no conocían la cerámica. ¿Qué? Pero porque no conocían la cerámica, no habían alcanzado un desarrollo, que la arquitectura te parece poco. Profe, pero usted está diciendo que ese es un criterio que usa el investigador. Claro, pero consideramos, con todo respeto, que decir precerámico es muy general. Simplemente decir, no tiene cerámica. Pero el otro dice, no, señores. El lítico, el hombre es cazador-recolector. En arcaico, ya desarrolla actividades económicas que lo van a convertir en hombre sedentario. Y cuando el hombre es sedentario, ya construye. Pero el hombre no solo hace su vivienda, también construye templos, ¿eh? Construye plazas públicas, pero en serio, construye ciudad. Caral es una ciudad, no es solo un templo. Muy bien. Entonces ya sabes, ¿ah? John Rowe le llama precerámico, Lumbreras le llama lítico y arcaico. Ahora, John Rowe le llama periodo inicial a los primeros desarrollos, ¿no? Pero luego nos habla de horizonte temprano. Y en el horizonte temprano ya lo ubica a Chavín y a Paracas. Algunos prefieren llamarle primer horizonte, ¿no? Según lo que estamos aprendiendo, profesor, un horizonte es una cultura que se expande por todo el Perú. Ya. Un horizonte es una cultura panperuana, profesor. También. Eso es cierto. Pregunta para ustedes. A ver, concentrarse. Si Chavín es un horizonte, mi pregunta es la siguiente. ¿Su área de expansión solo fue territorial? Punto. ¿O también habrá sido cultural?
religioso. ¿Qué opinan? ¿Solo habrá sido un desarrollo cultural, militar, religioso? A ver, por ejemplo, el amigo Anderson me dice, profe, también es cultural. Claro, la influencia sobre todo es cultural, porque ya le dije, territorialmente Chavino está presente en todo sitio. ¿Me entiende? Ahora mira, cuando John Rowe plantea horizonte, dice Chavín, la máxima expresión del primer horizonte, correcto. Paracas es una cultura que corresponde cronológicamente a esa etapa. Ok. Sin embargo, Lumbreras tiene otro punto de vista. Mira, Lumbreras dice, eso es el formativo. ¿Cómo? Bueno, si bien es cierto, John Rowe habla de un periodo inicial, Lumbreras dice, todo eso es formativo. Y al formativo lo podemos subdividir en 3 fases. Formativo inicial, cuando recién el hombre está conociendo la cerámica, está conociendo la orfebrería, hace centros ceremoniales. Claro que el señor John Rowe dice periodo inicial. Lumbreras dice luego pasamos a un periodo llamado formativo síntesis. Ok. Para John Rowe, formativo síntesis. Para Odirepa Lumbreras, formativo síntesis. Para John Rowe, horizonte temprano. En otras palabras, yo pudiera usar como sinónimo, profesor, primer horizonte y formativo. No exactamente. ¿Por qué? Porque el formativo tiene fases. Mientras que el horizonte temprano de forma específica se refiere a Chavín y Paracas, el formativo tiene formativo inicial que es antes de Chavín. Pero ¿cuál sería la equivalencia, profe? Allá, Chavín, primer horizonte. Lumbreras dice formativo síntesis. Ahora sí. Y Paracas para Lumbreras sería formativo final. Y hay una aclaración. Con el criterio que plantea el señor John Rowe, un horizonte abarca todo el Perú. Un horizonte se expande por todo el Perú, ¿es cierto? Paracas no se expandió por todo el Perú. Paracas es una cultura costa sur, punto. ¿Podría aplicarle la expresión horizonte a Paracas? No, pertenece cronológicamente, profesor. Cronológicamente pertenece a esa etapa. Por eso Lumbreras dice, Paracas es formativo final. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué pasa si a mí me preguntan en admisión? A ver, me dicen, durante el formativo final, entonces si me dicen formativo final, ¿yo en qué culturas voy a pensar? La primera que debe venir a mi cabeza es Paracas. ¿Ves ahí ese dibujo? O bueno, lo que es la representación de un manto Paracas. Impresionante, ¿no? ¿Qué personaje será? O mira la cerámica Chavín. En esa cerámica Chavín, ¿qué vas a decir tú, profe? Pareciera alguien que me está sonriendo. Mira, mira el guaquito, mira, mira. ¿Está sonriendo? ¿Tú crees? Pero está mostrando los colmillos. ¿Cómo te puede estar sonriendo si te está mostrando los colmillos? Qué curioso, ¿no, profe? La primera es una cerámica de la cultura chavín, se le conoce como huaco ceremonial. Y la otra imagen que estoy viendo tiene que ver con la cultura Paracas, en sus mantos. Pero ¿qué personaje puede ser ese, profe? ¿O solamente es simplemente un detalle artístico? Puede ser una divinidad que tenían ellos llamado Con. ¿Podría ser? ¿Es posible? Claro. Entonces, no te olvides. John Rowe habla de horizonte temprano. Lumbreras habla de formativo. Chavín es primer horizonte.
pero sería formativo síntesis. Y Paracas, que también lo considera primer horizonte John Rowe, para Lumbreras sería formativo final. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, tomando eso en cuenta, podemos seguir nuestro análisis. ¿Ah? Seguimos analizando. Veamos. John Rowe considera que en el intermedio temprano hubo culturas que se desarrollaron a nivel local o costeño, o otros dicen regional, profesor. Son, mejor diga, culturas regionales. Ok. Así, en el intermedio temprano tuvimos a Mochica, tuvimos a Nazca, Lima, Huarpa, Recuay. Esas culturas pertenecen al intermedio temprano. En ese sentido, hablar del intermedio temprano, sin duda alguna, es hablar de Mochica. Y cuando yo veo ese huaquito, yo digo, ah, profesor, ese es un huaco retrato de la cultura mochica. Veo el arte de los mochicas era sobresaliente. Los mochicas fueron extraordinarios en su cerámica. ¿Por qué, profesor? Porque su cerámica es escultórica, realista, documental, táctil, bícroma. Claro, claro, tranquilos. Ahora solo estamos presentando. Ya luego estudiaremos con paciencia cada cultura. Pero cuando uno ve ese huaquito, dice, profesor Mochica, correcto. Es un huaco retrato, perfecto. ¿A qué etapa pertenece? ¿Qué tal en un examen te pongo ahí, solo te pongo el huaquito y te digo, a ver, de acuerdo a la imagen, ¿a qué periodo corresponde? Listo, se acabó. Ah, profe Mochica. Ah, Mochica es intermedio temprano, profesor. Ya sabes. Pero ¿qué pasaría si sobre esa imagen yo te hago una pregunta pensando en el criterio de Lumbreras? Te digo sobre esa imagen a qué periodo pertenece, pero no pongo intermedio temprano, pongo desarrollo regional. ¿No ves que Lumbreras le llama así? Lumbreras llama a este periodo desarrollo regional. Por eso debes manejar ambas. Por eso lo estamos estudiando con detenimiento. John Rowe dice intermedio temprano, Lumbreras dice desarrollo regional. Las mismas culturas, por supuesto, pero a esta etapa también pertenece la línea de Nazca, profesor. La cultura Nazca corresponde, por supuesto. Ahora yo tengo una pregunta para todos ustedes. La cultura Nazca, que se ubica en Ica, una vez más, pertenece al intermedio temprano. Cuando alguien observa todos esos llamados geoglifos o línea de Nazca, pues la gente se admira, excelente, algo que causa mucha admiración, ¿no? Pero yo les pregunto a ustedes, a ver, amigos, ¿a qué periodo pertenece? Eso es algo que tenemos que aprender, ¿ya? Entonces, mira, a ver si estamos captando este asunto. Primer horizonte es formativo síntesis, ¿sí? Intermedio temprano, desarrollo regional. Ya está. Ahora mira, Mochica, Nazca, Lima. ¿Qué hubo cultura Lima, profesor? Sí. ¿Dónde? A ver. ¿Alguna vez has ido a la Universidad de San Marcos? Dentro de San Marcos hay huacas. Sí, cultura Lima, pues. ¿Has ido a la Universidad Católica? Dentro de la Universidad Católica también hay huacas. ¿Eh? En el distrito de San Miguel hay varias huacas. Hay una zona que se llama Maranga. También hay huacas. Ya, una mejor. El Parque de las Leyendas. Ahí está. Tú tienes que haber ido, aunque sea una vez en tu vida, al Parque de las Leyendas. ¿Ah? ¿Cómo que no? ¿Qué has ido? Profe, me llevaron cuando estaba chiquito. Bueno. Oye, ¿tú te has fijado que dentro del Parque de las Leyendas hay huacas? ¿Te has fijado? Cultura Lima. Es más, te cuento.
En el Parque de las Leyendas hay un museo. Sino que cuando todos van al Parque de la Leyenda, todito, que de frente a los animalitos, vamos acá, vamos allá, que los juegos ya se acabó y nadie mira el museo. Hay un museo, palabra, dentro del Parque de la Leyenda y es gratis. Tú ya pagaste tu entrada, ya está dentro, tú visitas, vas a ver que hay un lugar donde hay huacas, ahí dice, bienvenido al museo tal, ¿qué cosa? Y puedes entrar. Ya, entonces la próxima vez que vaya, profe, ya, la próxima vez que vayas, ¿sabes? Ya sabe ya. Cultura Lima. Y a ver, una pregunta para todos mis queridos alumnos, ¿ah? Toditos, ¿ah? Toditos. ¿Quién fue el ídolo principal de la cultura Lima? Ídolo, Dios, divinidad, como tú quieras llamarlo. Ídolo, Dios, divinidad de la cultura Lima. A ver, yo les voy a esperar. Escríbeme. Ah, pero sin buscar. No vale buscar, no, lo que tú sabes. Vamos. ¿Ya? ¿Quién fue el ídolo o Dios principal de la cultura Lima? Vamos, 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 te espero, te espero. Anímate, anímate. No vale, profe, he dicho que no busque. Petigrío, por favor. Nada, nada, no te preocupes. ¿Has escuchado hablar del templo de Pachacama? El templo de Pachacama es que Pachacama era un ídolo, su divinidad. Claro, el dios Pachacama. ¿No has escuchado hablar de eso? Según la creencia del antiguo Perú, el dios Pachacama era el dios de los sismos, el dios de los temblores, el dios que da ánimo, movimiento a la tierra, creencia. Profe, allá en la cultura Lima, el templo de Pachacama, profe, había un oráculo y ahí la gente iba para que les hagan predicciones. Qué interesante, ¿ya? Ya. ¿Ya se escuchó hablar de la cultura Huarpa? ¿Ha escuchado hablar de la cultura Huarpa? ¿Dónde queda Huarpa? A ver, ¿quién se atreve? Por ahí nomás. Vamos, vamos, vamos. ¿Dónde queda Huarpa? Porque existió la cultura Huarpa. ¿Cómo que no? ¿Dónde queda Huarpa? ¿Dónde queda Huarpa? ¿Quién sabe quién me escribe? Vamos, 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 anímate, anímate. ¿Dónde queda Huarpa? Profe, Huarpa queda en Ayacucho. Bien, Lucero, felicitaciones, Lucero. Ayacucho. ¿Sabías que los Huarpa fueron los primeros en hacer los andenes? ¿Qué cosa, profe? Sí. ¿Los primeros andenes los Huarpa? Sí. Mm, No se preocupe, que hoy día solo estamos haciendo periodificación de las culturas. Luego vamos a analizar cada una de las culturas, ¿ah? Tú estás cordialmente invitado. Luego vamos a hacer un análisis así, vamos a detallar cada cultura, así que no te la pierdas. Y Recuay, ya, con eso ya me emociono, te digo. Dime dónde queda Recuay, pero no busques, no vale buscar. ¿Dónde queda Recuay? A ver, yo te voy a esperar. ¿Dónde queda Recuay? Ya, profe, no, campeón, tú tienes que saber. ¿Dónde queda Recuay? Si hubo una cultura Recuay. Profe, Recuay queda en... a ver, ¿quién me contesta? ¿Quién me contesta? ¿Dónde queda Recuay, profe? ¿Dónde queda Recuay? Vamos, campeón, vamos. Eso sirve también para el curso de geografía. Geografía e historia, como siempre, se dan la mano, trabajan conjuntamente. Muy bien, Lucero. En Ancash. Es que en el primer horizonte, Chavín fue lo máximo, ¿sí o no? Pero luego Chavín va a tener su etapa de decadencia y con el tiempo Chavín va a desaparecer, profesor. Pero va a surgir Recuay, que también tiene Ancash. Algunos dicen, profe, que Recuay es la continuación de Chavín. No, no.
No es que sus ancestros fueron, por supuesto, pues sus ancestros, pero no es que sea la continuación. No, porque Recuay tuvo también algunos detalles propios, ¿ya? Además que Chavín fue Callejón de Conchucos, Recuay fue Callejón de Guaylas. Pero no es lo mismo, ¿cómo va a ser lo mismo? Es como que alguien vive en Comas y otro vive en ¿dónde? En San Martín de Porres. Sí, pero los dos son Lima, serán Lima, pero uno es Comas, otro es San Martín de Porres. ¿Me entiende? Algo así, ¿no? Algo así. A eso me refiero. Claro, los dos son Ancash, ¿no? Pero mientras Chavín fue Callejón de Conchuco, Recoy fue Callejón de Guaylas. ¿Ya? ¿Ya? En su momento lo vamos a estudiar. Sigamos, profe, sigamos. Vamos, vamos. ¿Qué te pareció? Ahora hablamos del horizonte medio, en la cual va a aparecer dos culturas muy importantes, Tiahuanaco y Guari. Profe, ¿es cierto que también le llaman segundo horizonte? Por supuesto. Yo le puedo llamar horizonte medio o segundo horizonte. Oiga, profesor, a esta etapa corresponde sin duda Tiahuanaco, ¿no? Porque Tiahuanaco tiene su portada del sol, en la que yo observo al dios de los báculos o dios de las varas. Mira, acá está, ¿no? Tú puedes ver acá en el centro, ¿no? Sin embargo, Lumbreras dice, escucha, escucha, de frente, Imperio Guari. Uy, uy, uy. ¿Qué? Señor Lumbreras, perdone, ¿se olvidó de Tiahuanaco? No, no se ha olvidado, no se ha olvidado. ¿Por qué John Rowe dice que el horizonte medio es Tiahuanaco y Guari? ¿Y por qué Lumbreras de frente dice Imperio Guari, profe? ¿Qué pasó con Tiahuanaco? Lo que ocurre es que ellos tienen algunos criterios distintos. Por ejemplo, Lumbreras dice, Tiahuanaco ya existía desde el horizonte o desde el intermedio temprano. ¿Cómo? Claro. Cronológicamente ya existía desde el intermedio temprano. Sino que para que surja Guari, nos explica Lumbreras, hubo una fusión cultural. Para que surja el poderoso imperio Guari, hubo una fusión cultural. Y esa fusión cultural fue entre Nazca, Tiahuanaco y Huarpa. Repito, repito. Nazca, Tiahuanaco y Huarpa. Una fusión cultural, profesor, que en esa época había fusión cultural. Estoy diciendo fusión cultural, no literal. Guari fue producto de la fusión de tres culturas, Tiahuanaco, Nazca y Huarpa. Por eso Lumbreras dice de frente, pero Guari. ¿Cómo John Rowe? No. John Rowe dice, el horizonte medio tuvo a Tiahuanaco y Guari. Que es cierto, con el tiempo Guari va a anexar a Tiahuanaco, pero fueron culturas que se desarrollaron cada uno por su lado. Lumbreras dice, un momento, sí, Tiahuanaco tuvo su propio desarrollo, pero para que surja Guari fue necesario la fusión cultural. Además, mira, hay algo que no estamos tomando en cuenta. Lumbreras utiliza la palabra imperio. Imperio. A ver, ¿cómo defines imperio tú? A ver, te espero, te espero. A ver, busca imperio. Ahora sí busca. ¿Cómo defines imperio? A ver, voy a esperarte. Anímate, anímate, escríbeme. A ver, escríbeme. ¿Qué entiendes por imperio? ¿O cuál es la definición de imperio? A ver, te espero. Busca, busca. ¿Qué entiendes por imperio? A ver, a ver, a ver. ¿Qué es un imperio? Ok, sí, amigo Junior, una organización política, pero un poquito más. Falta un poquito. ¿Qué es un imperio? ¿Mm? Pregunta, ¿toda cultura fue imperio? La respuesta es no. Entonces, ¿qué es imperio?
Pregunta, ¿Chavín fue el primer horizonte? Ok, ¿fue un imperio? No. ¿Un conjunto de territorios? Podría ser, podría ser. Falta. ¿Qué cosa es imperio? Dicho en términos sencillos, profe. Dígame de una forma sencilla, profe. Ya, no hay problema. Yo sigo esperando. Te espero. Busca imperio. A ver, ¿qué es imperio? Un concepto, profe, una idea. A ver, Junior, me dice el profesor, una organización política. Lucero me dice el profesor, es un conjunto de territorios. Ya. A ver, algo más. Y continuamos. Te espero porque quiero que tú participes de la clase. Vamos. Entonces, imperio es... Mira, te lo voy a decir de una forma bien sencilla, ¿ya? Bien sencilla. Cuando un reino conquista a otros reinos, cuando un reino conquista a otros reinos, a estos pueblos los vuelve pueblos vasallos o pueblos tributarios, los anexa, ¿no? Y con el tiempo, ese reino sigue conquistando a otros reinos y los va convirtiendo pueblos vasallos, pueblos tributarios o sus colonias. Entonces, podemos decir que imperio es el reino que conquista a otros reinos o que los hace sus pueblos vasallos o pueblos tributarios. ¿Estamos de acuerdo? Que eso hacía Wari, sí. Wari sometía a otros pueblos y los convertía en sus pueblos tributarios. Tienen que pagar tributo. Ah, muy bien, Sarita. Muy bien. Se vuelve como el más poderoso entre los demás. Muy bien dicho, Sarita. Correcto. ¿Eh? Uy, pero hay un debate. Algunos dicen, ¿cómo le va a llamar imperio a Wari, profe? Wari no fue imperio. ¿Qué cosa? Otros investigadores muy serios dicen, Wari en lo mucho habrá sido una confederación, la unión de varios reinos, ¿ah? Pero imperio, imperio no es un término que aplica al mundo andino. En ese sentido va a haber un debate entre arqueólogos muy importantes del Perú. Si bien es cierto, el maestro Lumbreras es un arqueólogo muy respetado, también existen otros arqueólogos muy serios, como la señora Rukhshadi, la que estudia Caral. Por ejemplo, Rukhshadi no está de acuerdo con utilizar la denominación imperio. Otra gran investigadora, que ya falleció hace poco, María Rostorovsky. María Rostorovsky dice, el término imperio no aplica al mundo andino. El término imperio aplica a civilizaciones de Europa o del Medio Oriente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le llamamos o no le llamamos imperio? Es bueno aclarar que quien llama imperio a Wari es Lumbreras, pues, porque para comenzar, esa es su clasificación. Lumbreras dice, un momento, si tiene todas las características de un imperio, ¿por qué no llama al imperio? Fue militarista, fue expansivo, anexaba a otros pueblos, les cobraba tributos, construía ciudades por todo el Perú, tenía caminos. ¿Qué le falta para ser imperio? Tenía unificación cultural a través de la religión, a través de la lengua. ¿Qué le falta para ser imperio? No, profe, no había ejércitos. ¿Pero qué? ¿Tú estás imaginando ejércitos convencionales como hoy? No, pues. Pero Wari para poder expandirse tuvo que luchar con otros pueblos. Por eso les digo, esto es materia de debate. Pero quien lo llama imperio es Lumbreras. Así que, ojo con eso, ¿ya? Cuando hagamos cultura Wari, ahí vamos a analizar más este asunto. Pero yo te doy así un adelanto, un tráiler de lo que va a ser todas las culturas. Por favor. Sigamos, que ahora vamos a hablar de el intermedio tardío. El intermedio tardío tiene como representantes a Chimú, a Chincha, a los Chancas, a los Chachapoyas y a Sicán.
Pero Lumbreras, ¿cómo lo llama? Estados regionales. Lumbreras lo llama los estados regionales. Veamos algo más del intermedio tardío. Al intermedio tardío pertenece Chimú, pertenece Chincha, los Chanca, los Chachapoya, Sican, y hay más, ¿ah? Hay mucho más, profesor, claro. Los reinos aymaras, profe, ¿cómo se va a olvidar? No, no me he olvidado. Profe, me va a disculpar, ¿ah? ¿De cómo se volvió usted la cultura coyique? Los coyis, profe. Más respeto. No, no, sí. Al intermedio tardío pertenecen más culturas. Hay más. Algo curioso es que el intermedio tardío es un periodo de diversificación cultural. Claro. Hay muchas culturas en esta etapa. Así podemos citar, en primer lugar, yo les diría, hay que tener presente que la cultura, claro, claro, por ejemplo, ¿no? Mejor vamos a analizar así. Yo veo esa imagen ahí, veo una imagen de alguien que está navegando, profe. Ese que está navegando, ese es un dibujo, sí, pero es parte de una mitología. Ese dibujo que estás viendo tú, a ver, ¿a qué cultura pertenece nomás? Yo te espero. Ese dibujito que tú ves ahí, de un personaje que está navegando, ya, aquí, ¿a qué cultura le pertenece? Mejor vamos a analizarlo así, para que me entiendas un poco mejor. A ver, dime, ¿qué dices? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué dices? ¿Te ubicas o no? No vale, profe, primera vez que veo ese dibujo. Tranquilo, tranquilo. Ya, yo te voy a ayudar, ¿ya? Ahí está, mira, ya alguien me dio una respuesta. Te agradezco, Lucero. Muchas gracias. Y les tengo que decir algo. Ese dibujito que estás viendo ahí de un personaje que está navegando aparentemente en un caballito de totora, según la mitología, representa al dios Nailán, el dios Nailán. Y el dios Nailán tiene que ver con la cultura Sican Lambayeque. ¿Ah, sí? Claro, para tu libro. Pero hablemos un poquito de las diferentes culturas. Por ejemplo, si yo hablo de Chimú, profe, ¿cómo no vos sabés, profe? Chimú, una cultura importante, su gran capital, una ciudad de adobe Chan, profe, correcto. Chincha, profe, pero los chinchas fueron navegantes. Los chinchas eran comerciantes, profe, correcto. Pero esa imagen que tú estás viendo no es de Chincha, es de cultura Sicán, Dios Nailán. Y los chancas, profe, me dicen que los chancas eran guerreros, profe, que los chancas eran de dónde, profe. Los chancas eran de Cusco, eran de Arequipa, de Apurímac, de Puno. A ver, ¿quién me contesta? ¿De dónde eran los chancas? A ver, ¿de dónde eran los chancas? Contéstame. No te preocupes, yo te espero. ¿De dónde eran los chancas? Cusco, Puno, Arequipa, Apurímac. ¿Qué zona? Huancavelic. ¿De dónde eran los chancas? Gracias, Melisa, Melisa Montenegro. Muchas gracias. Claro, los chancas eran de Apurímac. Los chancas son apurimeños, profesor. Sobre todo, profe, de la zona de Andahuaylas, profe. Correcto. Andahuaylas, ¿eh? Oye, campeón, se dice que los chancas fueron guerreros que alguna vez tuvieron tanto poder que tumbaron al Imperio Wari. ¿Qué?
Sí, el Imperio Wari fue muy poderoso, pero también tuvo su etapa de decadencia, profesor. Es así que Wari, escucha, Wari logra expandirse por gran parte del Perú, pero Wari empezó a decaer, profe, empezó a decaer. Y ahí es cuando los chancas dieron el golpe. ¿Sabías tú eso? Pero los chancas también van a adquirir protagonismo porque los chancas se van a enfrentar a los incas. Una de las batallas más famosas del antiguo Perú es la batalla de Yaguarpampa. En Yaguarpampa pelean los incas con los chancas. Mm. Así que ya sabes, mi querido amigo, los incas versus los chancas pelea. Ahora, ¿y los chachapoyas, profe? Disculpe, los chachapoyas. Acá tienes una fotito de los chachapoyas. Ahí está. ¿Qué te parece? Habla de los chachapoyas, es hablar, por ejemplo, de su gran ciudad llamado Cuelac, su gran capital, Cuelac. ¿Eh? En ese sentido, qué importante es que hoy día usted conozca las diferentes culturas del Perú, ¿no? A veces nos sorprende, digo nos sorprende porque en honor a la verdad, la mayoría de nosotros hemos estudiado tanto en la primaria como la secundaria acerca de la cultura peruana, ¿no? Entonces, el curso de geografía también, ¿no? Aunque muchos lo llevan como ciencias sociales. Entonces, cuando hoy día muchas instituciones o universidades, mejor digamos, están preguntando y están poniendo imágenes, una imagen y una pregunta, ahí tenemos alguna dificultad. ¿Por qué? Porque no nos identificamos. Una de las ventajas de la educación así virtual es que se usa más imagen, ¿me entiendes? Entonces ahora creo que estamos conociendo un poquito más. Yo te aseguro que si algún tiempo tú hacia adelante ves esta imagen, tú vas a decir, oh, yo vi eso, yo lo vi. Creo que el profe dijo que era el dios Nailán. Creo que el profe dijo que era cultura sicana. Ya ves, ya te va a acordar. O de repente va a pasar mucho tiempo y dices, ay, tú vas a pensar, ¿no? Hace tiempo yo vi esa imagen, espérate, déjame recordar. Yo vi esa imagen, esa imagen es, ya ves, ¿te das cuenta o no? Pero aquí tenemos ahora a Cuelac, la gran capital de los chachapoyas. Los chachapoyas son de Amazonas, pero también se expandieron a San Martín, ¿sí o no? Los chachapoyas eran selváticos, profesor. Una pregunta sobre los chachapoyas. Aparte de esto, ¿qué otras costumbres tenían ellos? Por ejemplo, cuando enterraban a sus muertos, profe, aclaración, ellos lo momificaban, ¿ok? Ya. Y a sus muertos los ponían en unos sarcófagos, profesor. Por eso a eso se le llama los sarcófagos de Carajía. Sarcófagos de Carajía. ¿Estamos de acuerdo? Vamos por acá. Y para cerrar ya las periodificaciones, porque también vamos a estudiar hoy día acerca del origen de las culturas peruanas con teorías de investigadores, ¿ah? Mira, John Rowe dice horizonte tardío o también llamado los incas. Claro. A ver, cultura general. ¿Cuántos países abarcó el imperio incaico? Escríbeme, escríbeme, yo te espero. ¿Cuántos países abarcó el imperio incaico? Te espero. A ver, mira el mapa y de repente te ayudas con eso. A ver, contesta. ¿Cuántos países abarcó el imperio incaico? Te espero. Contesta, contesta. A ver qué dices. ¿Cuántos países? Ya. Por supuesto, tiene que contarlo a Perú, por supuesto. Perú tiene que estar.
Ya algunos me han dicho, ya mira, Dios me mandó su respuesta, algunos, ¿ah? Ya, alguien más, lo esperamos. Ahí viendo el mapa la sacas, ¿ah? Viendo el mapa lo sacas. ¿Sí o no? Oye, tú puedes ver que abarcó parte de Colombia, parte de Ecuador y gran parte de Perú, ya van tres. Una partecita de Bolivia, una parte de Argentina y una parte de Chile. Son seis. Así que no debes sorprenderte si escuchas que en Argentina hablan quechua. ¿Qué? ¿Profe? En algunos pueblos de Argentina, sobre todo Tucumán, hablan quechua. En partes de Chile también hablan quechua. Bolivia ni hablar. Profe, no me va a decir que incluso en Ecuador y Colombia, hijo, el imperio incaico se estableció por allá. ¿Qué incas fueron los que le dieron su máximo desarrollo? Ah, esa es otra cosa. ¿Debo empezar por Pachacute? Claro, pero Pachacute no logró la máxima expansión. La máxima expansión va a ser con otro hijo. eh, a ver, sería así, ¿no? Pachacute, padre de Tupayupanqui. Tupayupanqui, padre de Huayna Capa. Huayna Capa era hijo de Tupayupanqui y nieto de Pachacute. Huayna Capa logró la máxima expansión del imperio incaico. No se preocupe. Cuando desarrollemos los incas, te voy a contar muchas cosas de Pachacute, Tupayupanqui, vas a conocer, ¿ah? Por supuesto. Pero mira, he aquí un detalle. Lumbreras dice Imperio Inca, de frente, ¿ah? Imperio Inca. A ver, según lo que estamos estudiando, ya tú estás en posición de decirme esto. Según Lumbreras, ¿cuántos imperios hubo en el antiguo Perú? Contesta, yo te espero. A ver, contesta. ¿Cuántos? No, no, no. Según Lumbreras, ¿cuántos imperios hubo en el antiguo Perú? Esa es la pregunta. O sea, según lo que estamos viendo, pues, sus periodificaciones. Correcto, Anderson. Dos, pues. Imperio Wari, Imperio Inca. ¿O no? Imperio Wari, Imperio Inca. Dos, profe. Muy bien. Ahora, la señora María Rostolowski usa otra expresión. Dice el Tahuantinsuyo. No dice el Imperio Inca, no. Dice el Tahuantinsuyo. Considerando que es un término más apropiado, más adecuado, ¿no? El Tahuantinsuyo. ¿Qué le parece? ¿Alguna vez has ido al Cusco? ¿Conoces? Algunos jóvenes son bien altos. De repente tienes tu hermano que es bien alto, de repente tu hermano mide 1,80, de repente tú eres de 1,83 m, no sé, puede ser. ¿Sabes por qué te pregunto? Porque mira esa construcción incaica, ese es el Sacsayhuamán, ese es el Sacsayhuamán. Mira ahí los turistas, ¿me están caminando, sí o no? Ya, los que están en la parte baja, fíjate, muchos de ellos son europeos, ¿ah? ¿Y esos europeos son altos o no? ¿Cómo se ven al lado de la construcción incaica? ¿Qué te parece? Son niveles, ¿no? Hay niveles, pero ok. Pero mira, te voy a dar un ejemplo, ¿ya? Un solo ejemplito, para que tú te des cuenta. A ver, vamos a imaginar que tú estás acá, estás tú visitando ahí con tu familia, ¿eh? Mira solamente esta roca de acá, solo esta de acá, ¿ves? ¿Cuánto le pones? ¿2,5 metros? ¿3 metros? Ah, o mira la de acá, ve, esta que parte de acá, y mira esta altura. Acá están los turistas, ve. Turistas acá, pero mira esta roca. La pregunta es, profesor, perdone, no va a incomodarse. Siempre me he preguntado, ¿cómo hicieron los incas
para trasladar eso, profe, ¿ah? Ya que bien complicado, profe, no creo, ¿ah? Ya no faltan por ahí los chiquitos que me salen. Profe, que a mí me han dicho que lo extraterrestre. Ah, pero no sea malo, ¿qué estás hablando, petigrillo, por favor? Seguramente tu hermano estudia arquitectura, de repente tienes un primo que estudia ingeniería civil, a él pregúntale. A tu hermano que estudia arquitectura, estudia ingeniería civil, a él pregúntale. ¿Cómo hicieron? Él te va a contestar. ¿Cómo que cómo hicieron? ¿No ves que tu hermano tiene mente matemática? ¿Te das cuenta o no? Tu hermano te dice, mira, y te va a explicar, ¿ah? Por algo estudio ingeniería civil y estudio arquitectura. O sea, él te va a dar una opinión ya profesional, ¿sí o no? Pero tú dices, no, profe, ya está bien, pero ¿cómo hicieron para mover esa roca? Ah, ese es otro tipo de pregunta. Y yo te voy a contestar bien simple, con mucho esfuerzo, miles de brazos. No se trataba de que había tres, cuatro fortachones. No. Para mover esa roca se requirió cientos de brazos jalando. ¿Hacían sogas, profe? Sí. ¿Y cómo movían esa roca? Depende. ¿Era suelo liso o tenían que subir, ascender? Ah, no vayas a pensar que ellos construían ahí y la roca la traían de otra ciudad. No, no era necesario. Ellos para construir tenían que asegurarse de dónde iban a sacar el material, o sea, una cantera. No te miento, tú en el mismo Machu Picchu puedes observar que dentro de Machu Picchu ellos tenían su cantera. ¿Qué es cantera? Yo una especie de cerro o montaña puedo sacar rocas, de ahí saco las rocas. Ahí están los picapiedras, ¿no? Ahí sacan todas las rocas. Claro, de ahí mismo yo me voy a proveer para poder construir, ¿sí o no? Mm. Profe, ¿es verdad que cuando querían mover unas rocas en la parte lisa, en el suelo, en el piso, es verdad, profesor, que ponían unas piedras redonditas que se llaman cantos rodados? Ponían unas piedras redonditas, ponían la roca y lo deslizaban, profe. Lo usaban como rueditas pequeñitas. Pero eso puede ser en suelo liso. Pero ¿qué pasaba si tenías que subir, ascender? Ahí la cosa cambiaba. ¿Eh? Así que hay muchas preguntas por hacer. Eran unos maestros en el tallado. ¿Cómo encajaban esas rocas ahí? Encajaban perfectamente. Entonces uno se pregunta, ¿los incas realmente eran unos maestros de la arquitectura o no? Por eso que nos preguntamos, ¿no? Si los incas eran tan buenos en este aspecto, definitivamente la arquitectura incaica es para conocerla. Ya habrá oportunidad, profesor, de viajar y conocer, por supuesto. Entonces, el horizonte tardío, los incas, es para Lumbreras el imperio inca. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a ir brevemente a resolver unas preguntas, pero no significa que hemos terminado la clase, no, todavía tenemos por desarrollar teoría, sino que vamos a resolver, a ver, espérate, voy a avanzar un poquito. Aquí, ¿ya? Vamos a ir resolviendo algunas preguntas y luego vamos a desarrollar. A ver, ¿qué te parece si empezamos a resolver estas preguntas? Luego vamos a continuar, ¿ah?
Todavía nos falta un poco de teoría, pero quiero ir resolviendo preguntas de este punto. A ver, vamos. A ver, cuando un estilo cultural impone sus patrones estilísticos en los demás y cuando ejerce gran influencia y control excedente de producción de gran parte de las centrales, se dice que se está desarrollando, ¿qué cosa? Un horizonte cultural, ¿será? O un intermedio cultural. Mira, dice, cuando un estilo impone sus patrones estilísticos y cuando ejerce gran influencia y control excedente de producción en gran parte de los Andes. En gran parte de los Andes. Al decir en gran parte de los Andes, no puede ser solo una región. ¿No ve que intermedio de región? La respuesta es la A. ¿Te das cuenta? Vuelvo a repetir. Dice, un estilo cultural impone sus patrones ilícitos en los demás. Cuando ejerce gran influencia y control de gentes en gran parte de los Andes. Entonces, ¿estás hablando de qué? Estamos hablando de horizonte cultural. ¿Ya? Ahí la respuesta, ¿cuál sería? Letra A. ¿Estamos de acuerdo? Letra A. ¿Sí o no? A ver la 2. Ya estamos en la 2 ya. En la 1 es la A. La 2, ¿cuál sería en la 2? Clasificó las culturas de horizonte intermedio. Está fácil, ¿eh? Está fácil. A ver, tomando en cuenta el uso de la cerámica, ¿qué contestas? Claro, John Rowe, muy bien la B. Excelente, Daena. Excelente, Diego. Muy bien. También le saludamos a Norjan, a Roy. Muy bien, Sarita. Excelente. Ahora la 3. Concéntrate en la 3. ¿Cuál es tu respuesta? A ver, contéstame. ¿Qué marcarías ahí? ¿Ya? Ok.
Ya, a ver, entonces la pregunta número 3, vamos a ver, allá veo algunas respuestas y vamos a ver quién. Dice, sobre la periodificación de John Rowe, señala y son verdaderas o falsas las siguientes proposiciones. A ver, ¿se considera el estilo cerámico? John Rowe sí. ¿Divide la cultura del horizonte intermedio? Sí. ¿Denomina imperio Wari? No, no, John Rowe dice horizonte medio. O sea, dos verdaderos, un falso, y mira, Chimú y Chincha sí pertenecen a los estados regionales, pero ahí dice según la periodificación de John Rowe, ¿me entiendes? Como dice según la periodificación de John Rowe, entonces no estaría bien, porque los estados regionales es lo que dice el señor Umbreras, ¿me entiendes? Por lo tanto, la respuesta es la A. ¿Sí o no? La A. Correcto. Vamos ahora. Vamos a la 4 a ver. A ver qué dice la 4. A ver, ¿es correcto sobre los intermedios culturales? ¿Sociedades panperuanas? No, pues, porque sociedades panperuanas serían los horizontes. Otro, ¿sociedades imperiales? Mm, no. ¿Hasta que te pregunte intermedio? ¿Un periodo de amplia expansión cultural? Tampoco. ¿Cultura de influencia local? No, es que te está preguntando en los intermedios. Un intermedio es una cultura local, ¿me entiende? Ahí está el asunto. Por eso, ¿ahí cuál sería? Sería la D. En la 4 sería la D, ¿sí o no? ¿Está bien? ¿Eso marcado? Claro, pues muy bien, le felicito. Correcto. Ahora, vamos a ver, vamos a la pregunta número 4 o 5 ya. La 5, a ver, la 5.
Ya, la 5 ¿qué has contestado? A ver, la 5. ¿Cuál es para ti la 5? A ver, ¿cuál es la 5? Dice, durante el denominado formativo síntesis, así puede venir una pregunta, ¿no? ¿El formativo síntesis quién es? Es Chavín, ¿sí o no? Es Chavín. O sea, ahí lo primero que tengo que hacer yo es, ¿de qué me están hablando? Porque dice, durante el formativo síntesis. Ah, ya, Chavín. Y, a ver, ¿Chavín debió recurrir a alianzas políticas? No. ¿Frente a amenaza de guerra, Chavín? No. Mira la C. Chavín no necesitó el uso del ejército para expandir su poder en los Andes. ¿Sí o no? La respuesta sería la C. Chavín no necesitó el uso del ejército para expandir su poder en los Andes. La C de campeón. La C, la C de campeón. ¿Estamos de acuerdo? Ya, vamos a ver otra. 6. Ya. Uy, uy, uy. Acá vamos a poner a prueba tus conocimientos. ¿Ah? A ver, a ver, a ver. ¿Te atreves o no? La 6, la 6. A ver, ¿te atreves o no? Ya. El obelisco de Tello, la estela de Raimondi, el anzón monolítico, la medusa. ¿Cuál de ellos? Y de forma categórica. Muy bien. Saludos a Mariel, a Daena, Tamiris, sí, Avi, Laila, Junior, Norjan, Clímaco. Correcto. Mis saludos. Correcto. La A, el obelisco de Tello, profe. Muy bien, joven. Sigamos, sigamos. Uy, no. Ahí nomás, porque ahorita vamos a hablar un poco de las teorías. Ya, aunque se hemos practicado un poquito, luego vamos a continuar. No se preocupe, luego continuamos. ¿Ya? Pero vamos a volver ahora porque voy a explicar las teorías del origen de la cultura peruana. ¿Ya? Vamos a explicar esto a continuación. Hay diversas teorías que intentan explicar el origen de la cultura peruana. La primera teoría es la teoría del señor Federico Max Ulle. Federico Max Ulle considera que la alta cultura andina tiene fuerte influencia de Centroamérica. Él considera que los mayas llegaron a la costa peruana y dieron origen a Proto-Chimú y Proto-Nazca. Ese mapa nos va a ayudar. A ver, mire el mapa, por favor. Muy bien. Según la teoría inmigracionista, el mapa muestra que, a ver, mire el mapa, ¿no? Mejor vamos a utilizar algo que nos ayude a ver, vamos a ver. Mira, yo veo acá Centroamérica, ¿no? O Mesoamérica, veo dice cultura maya, ¿verdad? ¿Observas? Dice cultura maya. Y ahí tú vienes hacia la costa y tienes a Protochimú. Sigues y ves a Protonazca. Ya, la teoría del señor Max Zule considera que la cultura Protonazca y Protochimú son influencia de los mayas que vinieron a la costa peruana. La cultura peruana no es una cultura eh, originaria, autóctona, según Maxule.
Maxule considera que la cultura peruana se debe o fue originada por los mayas. Ahora, ¿qué evidencias tiene el señor Maxule para afirmar algo así? Le preguntamos, a ver, señor Maxule, ¿qué pruebas tiene usted? Porque decir eso, bueno. Y ahí Maxule cita primero la mitología. ¿Cómo? Dice que los antiguos pueblos peruanos, cuando hablaban de sus orígenes, citaban algunos mitos y leyendas. Algunos mitos y leyendas. Por ejemplo, cuentan que los Sicán o Lambayeque hablaban de Nailán. Nailán. ¿Está bien? ¿Te acuerdas que te mostré ese dibujito de Nailán? Ya, entonces, según la mitología, Nailán vino por el mar a la costa peruana. Esa es una. Otra, los mismos Chimú cuentan acerca de un héroe fundador que tienen llamado Tacainamo, que también viene por el mar, según su mitología. Pero, profe, usted está diciendo mitología, hablamos de pruebas en cuanto a arqueología. Perfecto. Cuando Max Zule habla de arqueología, dice, por ejemplo, hay costumbres de rendir culto felínico y eso se ve en sus esculturas y su cerámica. Los mayas también rendían culto al felino. En su escultura y su cerámica se ve. ¿Ok? Sus construcciones son construcciones piramidales escalonadas con plataformas. Y eso hay en Centroamérica y también en Perú. ¿Ya? También cita el hecho de que algunas culturas mesoamericanas utilizan cabezas clavas y la cultura chavín tiene cabezas clavas. Incluso parte de la cultura tiahuanaco también tiene como cabezas clavas. Según Maxule, la cultura peruana se debe a la cultura maya, a la cultura mesoamericana o centroamericana. Interesante, ¿no? Yo te pregunto ahora, ¿y qué otras teorías podemos citar? Justamente la del señor Alejárlica. Oh, se me ha venido a la mente que Alejárlica fue el maestro de Julio Cetello. Eso es lo que quise decir. ¿Sabían ustedes que Julio César Tello llegó a estudiar en Harvard, Estados Unidos, y que su profesor fue Alejárlica? ¿Te acuerdas que la semana pasada hablamos de las teorías del origen del poblamiento americano? Debo contarte algo sobre Julio César Tello. Vale la pena. Cuentan que Julio César Tello, cuando era niño, fue un destacado estudiante. Era tan buen estudiante que un día sus maestros citaron a sus padres. Tello llegó a su casa con una citación, le entregó a sus padres. Cuentan que su papá y su mamá leyeron y dijeron que, hijo, ¿has hecho algo? ¿Te has portado mal? ¿De repente alguna travesura, algo? No, porque esta es una citación, nos están citando el director y tu profesor. Qué raro. Ya, no hay problema, hijo. Así que los padres fueron citados. Es como cuando, cuando tú estabas en el colegio, una citación a tu papá, tu papá que decía, ¿qué has hecho? No, no necesariamente, ¿no? No es que tú me has portado mal. De repente lo están llamando a mi papá para felicitarse, ¿no? Claro, para felicitar porque soy un buen estudiante. No, justo. Pero cuentan que los padres de Tello quedaron un poco intrigados, ¿por qué nos están citando? Y fueron a hablar. El director y el profesor le dijeron, su hijo realmente es muy buen estudiante. Tan bueno que debería ir a estudiar a Lima. Llévelo a Lima, que su hijo estudia allá. Pero sabemos que ustedes son personas humildes, modestas, pero hagan un esfuerzo. Tello era de Guarochirí, fue. Guarochirí es Sierra de Lima, ¿no? O provincia de Lima, ¿sí o no?
Así que ahora traerlo a Lima, Tello, no era tan sencillo. Sus padres van a conversar y entonces el punto es que Max Zule había planteado algo muy distinto a lo que uno pudiera imaginar con respecto a Tello. Tello nunca imaginó que ese niño pequeño que fue enviado a Historia a Lima iba a plantear una teoría que iba a rebatir las ideas de Max Zule. Era un niño a quien traían a Lima y Tello pasó por el Colegio Guadalupe, llegó a San Marcos, en San Marcos estudió medicina humana, no le miento. Julio César Tello primero estudió medicina. Y entonces cuando Julio César Tello estudia medicina, llegó el momento en el que ya tenía que graduarse, tenía que sustentar su tesis. Y Tello sustentó una tesis titulada Antigüedad del hombre de Río de la Plata. No, 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 no. ¿Cuál era su tesis? A ver. Es médico. ¿Y como es médico, qué tesis planteó Tello? Antigüedad de la sífilis en el Perú. ¿Qué cosa? Sí. Tello planteó su tesis Antigüedad de la sífilis en el Perú. Y ahora tuvo que sustentar. Y cuando Tello sustenta, causó mucha admiración entre el jurado. El jurado quedó maravillado. Tello sustentó excelente y de hecho era ya un graduado como médico. Pero Tello fue becado a Harvard, así que Tello se va a Harvard y en Harvard Tello tuvo que aprender su inglés como sea, porque todas las clases eran en inglés. Y ahí es que te conté pues que su maestro fue Ale Harlica, el autor de la teoría asiática. Así que Tello estudió en Harvard, obviamente ya hizo un doctorado en arqueología. ¿Qué crees? ¿Qué crees? Tello fue tan buen estudiante que lo mandaron a Berlín, lo mandaron a Alemania. Y Tello en Alemania siguió, complementó sus estudios. Ahí está, siguió estudiando. Pero como Tello era tan buen estudiante, fue enviado a Londres, Londres, Inglaterra, donde Tello siguió estudiando, ya no, ya era un maestro, profe, ya dictaba cátedra, Tello ya era un hombre especializado. Mira, ve, Tello, pensá que era un niñito muy humilde, pero sin embargo, en lo académico, Tello alcanzó muchos logros. Ese jovencito, con el tiempo, llegó a casarse, formó ya su familia, pero mientras vivía en Inglaterra, su esposa era una mujer inglesa, por supuesto, Tello, ya casado, un día dice que estaba en su casa, en su habitación, estaba un poco cabizbajo, un poco triste, y su esposa dice que le preguntó, no le dijo, ¿a qué se debe que te veo un poco cabizbajo, te veo triste, ¿qué ocurre? ¿Por qué estás así? Y le dice, mira, la verdad es que a veces tengo recuerdos de mi infancia, mi juventud, y por eso me pongo triste. ¿Pero por qué? Pues si son cosas que a veces pasan. Bueno, le dice, no te preocupes, no tiene de qué preocuparte, yo estoy bien. Solo que a veces me vienen pues esos recuerdos, ¿no? Pero pasaban los días y Tello estaba triste, de verdad se notaba triste, estaba que su esposa le dijo, mira, la verdad es que ya me estás preocupando, ¿ah? Ya te estoy viendo muy triste, no sé qué ocurre. En todo caso, cuéntame, ¿no? A ver, ya a ver si me cuentas. Y le dice, pues mira, te voy a decir la verdad. Yo extraño el Perú.
extraño mucho el Perú. Yo vivo acá en Inglaterra, enseño, acá trabajo, pero la verdad extraño el Perú. Así que quisiera decirte que pienso volver al Perú. Bueno, le dice ella, no hay problema. ¿Cuándo vamos? Ya vamos a visitar, nos podemos quedar de repente un mes, visitamos. Y él dijo, es que no es tan simple. Yo no pienso visitar el Perú. Pienso ya regresarme y quedarme a vivir en el Perú y buscar trabajo ahí mismo y dedicarme a mis investigaciones. Te voy a decir la razón, le dice Tello. Cuando yo estaba estudiando en la Universidad de San Marcos, mi papá falleció y yo no pude ir a su entierro, no estuve ahí. Cuando vine a Harvard y estaba estudiando, falleció mi mamá. Tampoco pude estar en ese momento. Y ha pasado tantos años y yo sé que mis hermanas ya tienen sus esposos, ya tienen sus hijos, seguramente debo ser tío de muchos sobrinos y no los conozco. Así que yo pienso ir al Perú, pero para dedicarme ya a la investigación, voy a trabajar en el Perú, voy a vivir en el Perú. Como su esposa era inglesa, por un momento quedó sorprendida, ¿no? Pero su esposa, ¿sabe lo que le dijo? No hay problema, vámonos al Perú. Y así que Tello vino al Perú con su esposa y el encuentro fue maravilloso. Uy, Tello se reencontró con sus hermanas, con su familia que le quedaba, ¿no? Conoció a sus sobrinos. Ese fue Tello, ¿no? Un gran personaje, ¿ah? Pero mira cómo siendo un muchacho tan humilde, llegó tan lejos. Se convirtió en el profesor o uno de los profesores más importantes de San Marcos. Él fundó el Museo de Arqueología y Antropología del Perú. Él estudia la cultura chavín. Tello estudió la cultura chavín. ¿Entiendes? Entonces, Julio Cetello va a ser autor de la teoría autoctonista, donde dice que la civilización andina se forma, pero por influencia amazónica. Él nos habla de los arawaks. La civilización andina se va a formar por influencia amazónica. Es que allí en la selva existen algunas tribus nativas como los arawaks, ¿no? ¿Qué dice Tello? Que estas culturas van a migrar. Mira, el dibujo nos puede ayudar, ¿ya? Había tribus selváticas o amazónicas, llamados arawaks, que van a venir a la sierra del Perú, a la zona de Ancash. Y de ahí Chavín ya se va a expandir a otros lugares. Eso es lo que nos muestra el dibujo, ¿no? Entonces, según esta cultura, según la teoría de Tello, la cultura chavín es la cultura matriz del Perú, ¿ya? La cultura chavín es la cultura matriz del Perú, según Julio César Tello. ¿Qué evidencias hay? Puedes preguntar tú, ¿no? ¿Qué evidencias hay? Y entre las evidencias, muy bien, mi pregunta sería, ¿qué evidencias tiene Tello para sus afirmaciones? Por ejemplo, Tello dice, ¿a qué se debe que Chavín en sus esculturas, en su cerámica, en su arquitectura pone representaciones del felino y la serpiente? ¿Por qué en su cerámica, su escultura, su arquitectura, siempre hay representaciones del felino? Tello dice la razón es que sus ancestros eran de la selva, eran arawaks. Interesante, ¿no? Otra, Tello dice, las construcciones Chavín, sus construcciones siempre miran hacia oriente. ¿Cómo? La entrada principal o la puerta principal, algo así, dice Tello, están en dirección oriente. ¿Por qué?
porque oriente la selva. Entonces, ¿será que Tello quiere decir que sus ancestros, como sus ancestros eran selváticos, ellos construyeron mirando hacia la selva o en dirección a la selva? Ese es el planteamiento de Tello, ¿ya? Decir, o sea, cuando Max Sule dice que el culto al felino es un culto maya, bueno, no es exclusivo, pues, así es simple, no es exclusivo. En todo caso será una coincidencia. ¿Por qué? Porque felinos hay en todo lugar, ¿no? O en muchos lugares, diré. ¿Te das cuenta? Entonces, el que haya felinos en la zona mexicana o centroamericana y los pueblos se hagan venerar al felino, no significa que por eso la cultura peruana es de origen maya. ¿Me entiendes? Muchas culturas, sin haber tenido ningún tipo de contacto, han tenido cultos semejantes. ¿Por qué? Porque a través de la historia muchos pueblos han admirado o temido casi a lo mismo, ¿o no? Muy bien, entonces ese es el planteamiento de Tello. Sin embargo, hay otras teorías. La teoría loctonista del señor Federico Kaufmann-Doig. Esta teoría de Federico Kaufmann habla acerca de cómo es que la civilización andina va a tener su origen, pero en la zona ecuatoriana. Dice, cuidado, ese es su planteamiento de él. Acaba de analizar lo siguiente. Primero dice, en la zona de Ecuador, hay un lugar llamado Valdivia. Atento, Valdivia. Aquí se encontraba un tipo de cerámica antigua, Valdivia. Pero resulta, dice el señor Kaufman, que esa cerámica va a influenciar a Mesoamérica y va a influenciar al Perú. Según el señor Federico Kaufman, la cerámica Valdivia influencia en el Perú, influencia en Mesoamérica. Es la opinión de Kaufman. ¿Por qué? Porque muchos consideran que la cerámica no existía en el Perú, que la cerámica va a ser una influencia, posiblemente de la zona de Ecuador, va a influenciar a la Amazonía peruana. Es un planteamiento que plantea el señor Kaufman. Pero queremos aclarar que esta teoría también va a tener personas que la van a criticar, ¿no? Porque va a haber algunas personas que dicen, sí, pero Valdivia no es la cerámica más antigua de América. Con el tiempo va a haber otros hallazgos. Se va a encontrar, por ejemplo, cerámica en una zona colombiana conocida como Puerto Hormiga, ¿no? Es el punto. ¿Qué hay de la teoría hologenista? Teoría hologenista. Esta teoría la plantea el maestro Lumbreras, ¿ya? Lumbreras dice, la civilización andina fue resultado de la síntesis de factores externos y principalmente internos. Ojo con eso, ¿ah? Factores externos y principalmente internos. ¿Cómo es eso? Mire el dibujo. Ahí está. Ya. De repente, la cultura peruana tuvo contacto con otras culturas. Es posible que la cultura peruana haya tenido contacto, por ejemplo, con, podemos decir, haya tenido contacto con pueblos de repente de la zona ecuatorial o ecuatorianos, o la parte boliviana, puede ser, ¿no? O hacia la parte argentina, Chile, de repente a través del trueque o el intercambio. Es que antiguamente los pueblos hacían trueques, ¿sí o no? Entonces, cuando tú querías intercambiar productos, ¿no? Querías intercambiar productos, podías hacer eso, ¿no? Claro. Muchas veces había pueblos, por ejemplo, ¿no? Vamos a imaginar que tú tienes maíz y tu vecino tiene papa. Bueno, hacemos un trueque, cambiamos maíz con papa.
Pero resulta que cierto día vengo yo y le digo, mira, quiero cambiar contigo. Y el que tiene papa te dice, sí, pero ya tú siempre me traes maíz. Yo ya tengo maíz bastante, ya. Ya tengo bastante maíz. No sé, trae otra cosa porque honestamente ya maíz ya no quiero, ya tengo bastante maíz. Uy, se acabó el trueque, ¿qué pasó? Entonces los pueblos no solo cambiaban un producto, pues, no solo intercambiaban alimentos, también intercambiaban objetos, muchos de ellos artísticos, cerámica, ídolos, ¿me entiendes? Tejidos. O sea, con el paso del tiempo, los pueblos en su intercambio trueque también intercambiaban objetos. Y así va a llegar la cultura de otros pueblos al Perú. Lo que está diciendo el señor Lumbreras es que nuestra cultura es una síntesis de los factores externos y principalmente internos. O sea, Lumbreras no descarta que haya habido cierta influencia extranjera, pero no significa que esa influencia origina la cultura peruana. No es lo mismo. Por eso se llama hologénesis. ¿Ya? Por otro lado, tenemos una teoría llamada teoría del origen costeño. Autor Rafael Arco Joyle. Presenta a Cupisnique como un estilo anterior a Chavín y plantea su origen costeño, ¿no? Una pregunta. A ver, una pregunta. ¿Ha habido culturas anteriores a Chavín? Esa es la pregunta. Larco Joyle dice sí. Cupisnique queda en libertad. Cupisnique es anterior a Chavín, dice. Tiene cerámica, tiene casi todo. Y Cupisnique por ser la libertad de la costa. Por lo tanto, él no dice que las culturas costeñas sean producto de influencia de los mayas, como dijo Maxule, no. Él dice, acá en Perú ya había culturas costeñas antes que Chavín. Por lo tanto, él considera que el origen de la cultura es la costa. Profe, pero Chavín, es que Chavín propiamente está más para el lado de la sierra, para la zona de Ancash, ¿no? Más para el lado de la sierra. Hoy día, hablo de hoy, hay muchas evidencias de desarrollo costeño. Por ejemplo, Caral, ¿no es Costa Caral? Tenemos hoy día un lugar llamado Bandurria, también en la costa, es cerca de Huacho. O sea que la teoría de Larco Joyle podría tener mucha fuerza hoy día. ¿Por qué? Porque hay evidencias, pues. La costa, ¿Caral es costa o no? ¿Y Caral qué cosa era? ¿No es una civilización? Caral no tiene ciudad. En Caral había una sociedad organizada. Entonces, queremos aclarar que estos son diversos planteamientos, son tesis que ellos plantean, ¿no? Que permiten hacer un mejor estudio de la cultura peruana. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya con esto, creo que ya un poquito más. Cosa que cuando ya empecemos a estudiar las culturas, todo, ya tenemos una base, pues. Ya, mis amigos, ahora sí, vamos a dedicarnos a las preguntas, ¿ya? Ya hemos desarrollado. Ahora sí, ya estás listo para contestar las 7. Vamos, contesta las 7. Yo espero tu respuesta. Cuando respondas, pon el número y letra, por favor, ¿ya? Número y letra para poder identificar qué pregunta me estás mandando. A ver, las 7, las 7. Ya tengo una respuesta. 2, 3, muy bien. Danae Zapata también. Daena Zapata. Ok. Laila también.
Veamos. Con respecto a la teoría autoctonista sobre el origen de las altas culturas andinas, Julio Ceteo, tras observar la iconografía presente en la litescultura y cerámica chaví, llegó a la conclusión que los orígenes de esta sociedad se encontraban: A. La aposta por las claras referencias; B. Centroamérica debido a la fuerza de similitud con el estilo maya; C. La Amazonía por la referencia a la fauna de la selva. Eso está mejor. D. Valdivia Cornada. La C, campeón. Muy bien contestado, jóvenes. Muy bien contestado. La C, campeón. Vamos a la 8. Sobre la teoría inmigracionista de Maxwell, ¿es correcto? 8. A ver la 8, a ver la 8. La 7, la C, campeón. La 8, a ver. Muy bien, Roy. Muy bien, Laila. Muy bien, Fabricio. Ahí están viendo su respuesta, José. Correcto. Tamiris, Norjan, Daena, Avi, Carlita. Muy bien. Sobre la teoría inmigracionista de Maxwell, ¿es correcto? A. Sostuvo que la cultura selvática es más antigua. No. El origen de la cultura 50 norte. ¿Qué es eso? Nada. La C. La cultura maya habría influenciado a la cultura peruana. Sí, eso dice Maxwell. La C, campeón. Uy, uy, uy. Vamos a la 9. Vamos a la 9. Concéntrate, concéntrate. Me pones número y letra, número y letra. Vamos, tu respuesta es la pregunta 9. Número y letra. Vamos, vamos, vamos. A ver la 9, a ver la 9. ¿Tienes alguna pregunta del tema? Con gusto te contesto. Puedes escribir nomás, ¿ah? ¿Tienes alguna pregunta del tema? Escríbeme, yo te contesto con mucho gusto. ¿Ya? ¿Hay alguna preguntita, alguna duda o quieres que te amplíe, te explique, repita algo? Me escribes. Yo estoy atento. ¿Ya? Puedes escribirme en el chat tu pregunta, si es que deseas. ¿Ya? No hay problema. A ver la 9. ¿Qué dicen los muchachos? ¿Qué dice la 9? Uy, 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 ya se animaron, ya se animaron. Excelente. Ya, Roy, Avi, Tamiris, todo el mundo va contestando. ¿Ah? Y la 1. Se toma en cuenta el desarrollo socioeconómico. ¿Verdad? 2. Se clasifica la cultura. No, pues, ese John Rowe, profe, nada. 3. El intermedio temprano es el periodo de mayor desarrollo del militarismo. ¿Qué? Pero la expresión intermedio temprano también es John Rowe, nada. 4. Chimuy Sican, Chincha, ¿ves qué pasó? Chincha. Pertenece a estados regionales, correcto. Es Chincha, por favor, profe. Correcto, Chincha debe decir, ¿ya? No hay problema. Sí, es verdad, 4. Y durante el formativo se produce el desarrollo de la alta cultura andina. Sí. 1, 4, 5. La D, doctor. La D, doctor, señores. La D, doctor. Vamos, vamos, vamos. 10, 10. Vamos, la 10.
Muy bien, ya he visto que han contestado. A ver, la A, su teoría inversionista, no. El origen selvático de la cultura peruana puede ser. Afirmar que Chavín presidente, no. La B nomás, bien contestado la B, excelente la B de bueno, lo que marcaron Daena Zapata, José y Fabricio y los otros muchachos, excelente. Vamos a la 11, vamos a la 11. Uy, uy, piensa bien, piensa bien. La 11, la 11, la 11. Claro, porque cuando dice importaciones culturales, importar es que tú traes de afuera, ¿no? Entonces Max Zule decía eso, pues, que los mayas trajeron su cultura. La 11, la A. Max Ule. Correcto. Max Ule. 12. Uy, uy, uy. 12. A ver la 12, la 12. La cultura Lima pertenece al intermedio temprano, segundo horizonte, formativo final, primer horizonte. ¿Qué contestas? Claro que sí, muy bien. La cultura Lima pertenece al intermedio temprano. Excelente, muchachos. 13, 13, vamos, 13. Sí puedes, vamos, vamos, la 13, la 13. Sí puedes, sí puedes. Tienes que poner los números en el espacio en blanco, ¿no? A ver, hologenista sería Lumbreras, 2. Inmigracionista sería Mazule, 2, 3. Autotonista Tello, 2, 3, 4. Ya está, profe, la B de bueno, listo. Y origen costeño del Arco Joven, claro, la B de bueno, ¿sí? Excelente. Y la 14, a ver, la 14. Vamos, 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 la 14, la 14. Claro, la interacción de factores internos y externos. Muy bien, la C campeón, la C campeón. Vamos, vamos, vamos. 16. Las culturas protochimú y protonazca fueron. Espérate. Y nos faltan las 15, creo, ¿no? Ya. A ver. Sigan, sigan, sigan. Claro, ¿no? Maxule. Maxule, ¿no? La B. Ya. Excelente, la B. 17. 17. Excelente, la A. Guari. Muy bien, Guari, Guari. Excelente. La 18. Ya, a ver, la 18, vamos a ver, ¿ya? 18.
La hologénesis considera que la cultura Valdivia originó la cultura peruana. ¿Cultura Valdivia? No, falso. Julio Ceteo propone andino oriental, ¿verdad? Andinos, sierra, oriental de selva, correcto. Entonces sería falso, verdadero, ¿ya? Protochimú, Protonazca es influencia mesoamericana, según Mazule, sí, verdadero, ¿ya? ¿Los araguas son de la costa central? No, son selváticos, falso. La CEA, la C. Y la interacción de los factores interno y externo de Golón, síntesis cultura andina, la C. Es la C del campeón, la 18, ¿ah? ¿Eso marcado? ¿No? A ver, espérate. Acá, ¿no? Ahí está. Ya. Seguimos. 19 ya, para terminar 19. 19. Los horizontes culturales más importantes de la época prehispánica son, a ver, ¿cuáles son los horizontes más importantes? Los horizontes más importantes fueron, claro, la B, Chavín Guarinca, excelente, la B, Chavín Guarinca. 20. El culto al felino y la serpiente son presentados como argumento teórico autonomista de quién? La 20, la 20. ¿Quién plantea la 20? Vamos. Julio César Tello, ¿no? Julio César Tello. Muy bien. Eh, claro. Vamos a un instante, por favor. ¿Me permiten un instante? A ver, vamos a ubicar algo. A ver. Un instante, por favor, un instante. No se preocupen. Ahorita lo ubico. Claro. A ver, vamos a compartir un instante. Me faltaba la 15, ¿no? Acá está la 15. A ver, la 15 está acá. Dice, la cultura masónica arawak se relaciona con qué teoría. A ver, la 15, esa nos faltaba, pues. La cultura masónica arawak se relaciona con qué teoría. Habla, contéstame, vamos. Para cerrar todo, 100%. Claro, la cultura masónica se relaciona con la teoría autoctonista, la A, profe, la de avioncito, y hoy día fue un éxito total porque los muchachos han respondido de forma excelente y nosotros estamos muy contentos por su muy buena participación. Muy bien, alumnos, los felicitamos, han participado de una forma excelente. Nos reencontramos, tan cordialmente invitados, ya nos estamos viendo nuevamente. Hasta luego, chao mis amigos, cuídense, hasta luego, chao muchachos, gracias a todos.